Dios los bendiga. La lección pasada vimos que Jesús se encarnó, vino como hombre. Y quizá podemos pensar que eso fue. O sea, vino como hombre, sí, nació de una mujer, pero después con su gran poder, con el hecho que Él es Dios, vivió una vida diferente o ligeramente diferente de la de nosotros. Pero la Escritura dice algo diferente. Entonces vemos que cosas que nosotros sabemos o nos lo han dicho muchas veces, que Jesús fue un hombre, que fue perfecto y que nos compró. Estas cosas las hemos escuchado muchas veces, pero para estar seguros y sobre todo para entenderlo de una manera más profunda y certera, debemos ir a la Escritura. Entonces, la primera cosa, decimos que Jesús fue un hombre, pero también fue tentado. O sea, fue como nosotros, un hombre como nosotros, sujeto a tentaciones. Dice en Hebreo 4, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces aquí habla de Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, que dice aquí, tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, fue tentado igual que a nosotros. La única diferencia con nosotros es que no pecó, o sea, no cedió a la tentación. Entonces, esto es una declaración que en la carta de Hebreos. Ahora vamos a ver algunos pasajes para entender mejor las tentaciones de Jesús. Primero, si Jesús es hombre y al mismo tiempo Dios, aquí en Santiago 1:13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios no puede ser tentado. Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo fue tentado? Por eso que muchos de nosotros piensan, no, Jesús era y es Dios, entonces su probabilidad de pecar era nula, la tentación era ficticia, era algo así, no, no dice eso porque en la palabra anterior dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora, si aquí dice que Dios no puede ser tentado, significa aún más que Él se despojó, como vimos en la lección anterior, se despojó de su naturaleza divina, o sea, no la usó, no es que no era Dios, no la usó, y se puso en la situación completa de hombre. Por eso que pudo ser tentado. Ahora, nosotros podemos ver las tentaciones más famosas. Tentaciones más famosas son las que se encuentran en el capítulo 4 de Mateos. Y vemos que fue tentado en el desierto, que el diablo lo tienta con la piedra, de convertir el pan en piedra. Todo eso era ¿para qué? Para que él usara su deidad y así no ser como nosotros, simples hombres. También fue puesto encima del templo y fue tentado a tentar a Dios, o sea, de echarse para abajo. Y también el diablo lo tentó diciéndole, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra si tú te postras delante de mí. Ahora, esto parece como
que no tiene sentido si Jesús es Dios, porque todo lo que todo lo que he creado es de Dios, todo lo que he creado lo creó el Padre con el Hijo. Entonces, ¿qué le va a dar Satanás? Pero el asunto era que Jesús vino como simple hombre. Por eso que esa era una tentación, porque como simple hombre podía codiciar o anhelar tener el dominio terrenal sobre todos los reinos de la tierra. Así que esto nos confirma que Jesús fue tentado verdaderamente como todos los otros hombres. Vemos también otro tipo de tentación. Por ejemplo, en Mateo 22, los fariseos le estaban haciendo siempre muchas preguntas para que cayera, para que se enojara, para que dijera una blasfemia o para que hiciera algo que para ellos era decir digamos, una palabra en contra de Dios. Y aquí, ¿cómo responde Jesús? Conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces, estamos viendo que eso también él lo vio como tentación. También en Mateos 16, cuando Jesús tenía que ir a Jerusalén, Pedro se le opuso en el sentido que le dijo: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, o sea, que tú no te mueras. Pero eso que era en contra de la voluntad de Dios, ese era un pecado no hacer la voluntad de Dios, y esa era una tentación. Por eso que Jesús llama esta acción, dice: quítate delante de mí, Satanás. O sea, que veía en esta palabra de Pedro una tentación de parte de Satanás para que él no cumpliera. Entonces vemos que las tentaciones son variadas. No fue solo una vez en el desierto, sino que fueron constantes para que él usara su poder de Dios como Dios y para que él no viviera como simple hombre. Esto es por lo que se refiere a las tentaciones. Pero vemos que también si vivió como nosotros vivimos o lo que nosotros pasamos. Jesús, podemos ver que sufrió y era necesitado como cualquier hombre. Él sufrió el cansancio, la sed y el hambre. Por ejemplo, en el camino a Samaria se encontró la famosa samaritana que le dio agua, ¿no? Entonces dice aquí, Jesús, cansado del camino, entonces estaba cansado, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, o sea, al mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Por qué? Porque tenía sed. No solo le quería enseñar lo que sabemos, sino que verdaderamente tenía sed. Y estaba cansado, como dice la palabra. También en Mateo 21, 18, él estaba de camino y vio una higuera y quería comer de ese higo. Y dice que volviendo a la ciudad tuvo hambre. Entonces, hambre, sed, cansancio. También sufrió el abandono, cosa que nos puede pasar a nosotros. Pedro lo negó 3 veces. En Lucas 22, 61, 62, que dice que Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Entonces, pasó el abandono, sí, también los otros discípulos lo abandonaron, se huyeron cuando fueron a arrestarlo. Entonces vemos que lo que nosotros normalmente pasamos, él lo pasó también. Estaba en angustia en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué tipo de angustia? Dice: estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que
¿Qué significa eso? Que su agonía era grande. ¿Dios está en agonía? No, pero él como hombre estaba en esa situación. Sabemos que no era solo la preocupación física lo que lo preocupaba, pero al final sufrió lo que nosotros a veces o muchas veces sufrimos. También el que era Dios, que sabía todo, no usó su deidad, entonces tenía que orar constantemente por tener la dirección del Padre. Sabemos que cuando era niño, dice la palabra que él crecía en sabiduría. ¿Qué significa? Crecía en el conocimiento de la palabra. Por eso que sabemos que a los 12 años hasta podía hablar con los sacerdotes. Pero ahora aquí que dice que, por ejemplo, para elegir a los 12 apóstoles, ¿qué hizo Jesús? Lo dice en Lucas 6, versículos 2 y 3. Por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Para qué? Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, para elegir a los 12 apóstoles, él tuvo que pedir dirección al Padre para que le dijera cuáles eran los 12 apóstoles. ¿Y cuánto duró? Toda la noche. No fue una comunicación así, sino que fue una oración como hacemos nosotros, que estamos muy necesitados. Ahora, con todo eso hemos visto que Jesús, Jesús vino y vivió como un hombre, sufrió las tentaciones. Pero ¿por qué tenía, insisto, y tenía que ser obligatoriamente venir como hombre y vivir como hombre hasta el final? Dice en Levítico 25:47, da una ley que era la ley de la redención. Dice, si el forastero, el extranjero que viva contigo llega a ser rico y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende como esclavo, esto era cuando uno ya no tenía con qué pagar, se vendía como esclavo, o sea, era esclavo del que tenía el dinero. Ahora, después de haberse vendido, dice aquí, después de haberse vendido, podrá ser rescatado por alguno de sus hermanos, sea este su tío, su sobrino o un pariente cercano de su familia. Cualquiera de ellos podrá rescatarlo y si sus medios lo permiten, hasta él mismo podrá rescatarse. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Quién puede rescatarlo? Alguno de sus hermanos. Entonces Jesús tenía que ser como nosotros, un hermano de nosotros. Por eso que Jesús se define, y la palabra lo define, hermano mayor de nosotros. Pero él, para ser hermano de nosotros, tenía que ser como nosotros, hombre, porque si era un ángel o si él venía como Dios, simplemente, y se tomaba una forma física como Dios, no hubiera podido rescatarnos. Y lo explica de una manera más contundente en Hebreos 2:14, dice, así como los hijos eran de carne y hueso, o sea, nosotros, también él era de carne y hueso, Jesús. Y sigue, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo. Y de esa manera librara a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Aquí está hablando de la salvación, pero ¿cómo lo está hablando? Está hablando que nosotros éramos esclavos y que Él nos libra. Pero ¿cómo tenía que ser? Igual que nosotros. Y dice, y termina el razonamiento. Por eso le era necesario, como dice aquí, era necesario, no es que era una opción, era necesario ser semejante
a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y espiara los pecados del pueblo. O sea, para espiar era necesario ser semejante a sus hermanos en todo. Por eso que la redención, que significa comprar un esclavo, rescatar un esclavo con un precio, se habla de esa manera en 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero aparte que la indicación que quiere que nosotros hagamos, que dice que nosotros hemos sido comprados por precio. ¿El precio de qué? Para nosotros ser rescatados. Pero ¿cuál es el precio que Él pagó? ¿Cuál es el precio de la redención? Primeramente dice que Él era el Cordero de Dios. Eso lo dice en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista lo ve, le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también vemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, resumiendo estos dos versículos, vemos que para Él rescatarnos, redimirnos, comprarnos del estado de esclavitud. ¿Cuál es el estado de esclavitud? El estado de esclavitud del pecado, de la condenación. Tenía que Él pagar por nosotros. Pero ¿cómo podía pagar? Tenía que ser un hombre y tenía que ser perfecto. Él no podía ser más o menos, no podía haber pecado una sola vez. Por eso que dice la palabra, fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque si pecaba, tenía que morir. Él tenía que morir por sus pecados, como todos nosotros. Era un hombre normal como nosotros, pecador. Pero no pecó, por eso que pudo pagar el precio para rescatarnos y para expiar la culpa de nuestros pecados. Así que Dios bendiga y reflexionemos. Dios, Jesús, fue perfecto, pero fue perfecto como hombre. Y por eso pagó por nosotros, pudo pagar por nosotros, pudo rescatarnos, porque fue un hermano de nosotros, fue un hombre como nosotros. Así que esto exalta la grandeza de Dios y el amor que Él tuvo con nosotros.